Saludos, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es miércoles 6 de octubre del año 2021. La agenda para el día de hoy incluye la reunión que habrá de celebrarse a partir de las 10 de la mañana en el Consejo Económico y Social, que es el órgano que está dirigiendo el diálogo interpartidario e intersocial que ha propuesto el gobierno. Y hoy hay expectativas porque ayer en la Cámara de Diputados el presidente de ese organismo anunció que el presupuesto se va a detener, la discusión del presupuesto se va a detener hasta que se apruebe o se presente un proyecto de reforma fiscal. Y el tiempo está avanzando y todo parece indicar que podría presentarse en el día de hoy. Inclusive se habló de que el presidente Luis Abinader podría ir. Todo esto es especulación, nada de esto está confirmado. Lo que no es especulación es la declaración de Pacheco en el día de ayer con relación al presupuesto. De manera que la mirada política y social va a estar centrada en ese diálogo. Mira, esta declaración de Pacheco se suma a una que había dado el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, cuando depositó el presupuesto y hablaba que justamente en este mes de octubre el gobierno iba a presentar una propuesta, él la llamó de reorganización fiscal, que apuntaría en esta dirección. Así que yo creo que sí, Adalberto, que definitivamente pudiéramos tener en este mes una propuesta de reforma fiscal. Además, porque hay un contexto. En el presupuesto que planteó el gobierno, el proyecto de presupuesto, hay un déficit tremendo. De 22 ministerios, hubo 12 que han sufrido recortes. Y estamos hablando de ministerios clave, el de salud pública, por ejemplo, el de obras públicas, el mismo ministerio público. Entonces, definitivamente hay recursos que recuperar. Claro está, yo todavía no estoy convencida, me gustaría de hecho tener tu opinión, de si este es el mejor contexto, porque yo todavía veo la economía no termina de recuperarse. Ayer se daba nueva vez el dato, lo daba el Ministerio de Economía, de que hay más de 200,000 empleos formales que se han recuperado, pero cuando uno sale del patio y ve el contexto internacional, hay mucha incertidumbre económica todavía. Bueno, el mejor momento, no sé cuándo va a llegar, no llegaría, porque desde 2012 estamos hablando de un pacto fiscal, 2012, y hemos tenido momentos estelares de pero este no es un momento estelar ahí, y no se pudo. El tema es que ya estamos en el hoyo, estamos en una situación bien difícil. Cualquier reforma implica mayores impuestos y la población está harta de impuestos, eso sí, ténganlo seguro, y va a haber reacciones contrarias a ese proceso. Ahora, el gobierno ha estado amagando mucho con relación a este tema, y yo creo que llegó el momento en que ya diga que lo que hay. O una cosa o la otra, pero que sea. Vamos a ver, vamos a discutir, Pato Gallareta, pero que sea. Así es. Él le quiere cambiar el nombre, se le quiere, pero es, en otras palabras, señoras y señores, lo que te estaba planteando es que el Estado necesita recaudar mayores recursos para poder atender a un endeudamiento externo muy grande e interno que tiene el Estado Dominicano, y al mismo tiempo a unos requerimientos crecientes en crecimiento, requerimientos por parte de la población de que les paguen parte de la deuda social que el Estado tiene con esa población. Estamos hablando de mejoría de servicios tan básicos como salud, agua potable, la propia educación, electricidad, la seguridad ciudadana, la higiene social, la higiene en el pueblo, urbana. Hay muchos problemas que resolver en el territorio, en la República Dominicana. Vamos a ver qué va a pasar allí. A mí no me gusta tanto la representación que hay, porque ya es una tradición. Hay una representación social, pero esa representación social está encarnada en líderes de ONG. Y las ONG son equipos muy pequeños de la sociedad, que no representan a la sociedad. En definitiva general, porque esta es una sociedad que se ha organizado. Desde que mataron a Trujillo, comenzó la sociedad a organizarse en confederaciones campesinas, en centrales sindicales. Bueno, las centrales sindicales ustedes saben que se han agotado mucho,
Pero en juntas de vecinos, juntas de vecinos a nivel de los barrios. Hay muchísimas. Pero hay claro. muchas organizaciones también de carácter nacional, Ujú, Asociación Nacional de Enfermería, ujú, los grupos de salud, sí. hay muchos. Hay confederaciones también a nivel social. Tú tienes, por ejemplo, los cañeros se han organizado en sus propias organizaciones, el movimiento reconocido se ha organizado en sus propias organizaciones. Hay federaciones en todos los pueblos, federaciones de comerciantes, federaciones de amas de casa, de mujeres. Bueno, esto no está representado ahí. De manera que para la mayoría de la población, lo que allí se decida, bien o mal, lo acepta si quiere. No le es vinculante. Pero no le es vinculante. Eso es lo que pienso. Ese es un tema muy difícil de resolver, porque también aquí ha habido trabas para que se desarrolle un movimiento social autónomo, ¿verdad? Y lo que hay de movimiento social depende mucho de los mentores, de alguien que haya ayudado, alguien que haya influido, y inclusive de los partidos políticos. Sí, sí. De los partidos políticos. Pero bueno, ese es el tema de hoy, pero hoy también, Millicent, hoy se inicia. Hay malas noticias en salud. Sí, así es. Los seguros que tiene la gente no van a ser aceptados, los seguros de salud que tiene la gente no van a ser aceptados en el sector privado durante el día de hoy, atendiendo a un llamado que ha hecho el Colegio Médico Dominicano, que reclama que se le aumente la tarifa que le pagan las aseguradoras, las llamadas ARS, por los servicios que ellos prestan. Yo juraba que ese tema estaba resuelto porque ya en el pasado lo habían dialogado, se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, ayer decía Eduardo Ariel Suero que no, sí, que ese acuerdo no se ha aplicado. Ellos están demandando un 20%, un aumento de 20% para los procedimientos y un 30% para internamiento. Y aunque el foco de atención lo tienen en las ARS, creo yo que con bastante justeza, hay un cuadro que le compartía a la producción que veía esta mañana, que daba cuenta, ojalá lo podamos poner, de cómo las ganancias de la ARS han ido creciendo en República Dominicana, e inclusive en el año de la pandemia de Alberto, 2.683 millones de pesos ganaron las ARS privadas que le fue muy bien. En el marco de la pandemia, comparado, mírenlo ahí en pantalla, con el 2019 donde fueron 1.144. Esta ganancia se explica porque en el medio de la mayor crisis sanitaria se suspendieron los servicios. ¿Y quién los asumió? El Estado. Así es. El así Estado. Es. No, pero ahí el tema, y para cerrar esta idea, ya podemos volver aquí a Estudio Ámbar, está en que mientras eso pasa, somos los usuarios los afectados, porque que los médicos le pasa con esa figura ilegal del copago, porque es verdad que la ley no plantea esa figura, le pasan ese pago a los usuarios y a propósito de la reforma fiscal es un pago que ni siquiera impuestos paga. Entonces ahí no va a haber los pacientes, como decía Gabo, no tenemos quien nos escriba, porque no tenemos defensores. Mira, lo que ocurrió con el acuerdo, Millicent, las ARS, con mediación inclusive de organismos estatales con el Ministerio de Trabajo. Y la CISALRIL. Llegaron a ese acuerdo preliminar. Pero resulta que ese acuerdo hay que ratificarlo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Bueno. Y resulta, sí, porque es un aumento de tarifa. Pero digo, bueno, porque sé que ahí no hay condiciones para aprobar. Y las ARS estaban de acuerdo, y firmaron, siempre y cuando el dinero no saliera de sus ganancias. Bueno. Sino que el dinero iba a salir de los asegurados. Otra vez. Pero entonces eso implica un alza para los usuarios. Un alza, por supuesto que sí. Y ahí se trancó el juego. Porque hubo quienes resistieron esa situación. Entonces ahí hay problemas serios. Hay que decir que estamos abocados a una reforma del sistema de seguridad social que incluye una reforma del Seguro Familiar de Salud. Lo que debería este país hacer ahora es aunar esfuerzo por ponerse claro en qué consiste esa reforma y ver cómo se aplica la reforma global, no solamente en favor de los médicos, sino también que favorezca en algo a los contribuyentes, a los asegurados, que son básicamente la clase trabajadora y, irónicamente, la clase empresarial. La clase empresarial ha puesto todos sus huevos en defender, todas sus energías en defender las ARS. Las ARS, señoras y señores, es un puñado
hay un puñado, cabe en una canastita. Pero resulta que los empresarios que tienen que pagar 2/3 partes del costo del Seguro Familiar de Salud son todos. Es todo el empresariado. Y es su dinero, y el de los trabajadores, el que no está siendo usado de la mejor manera. Pero ironía de la vida, el empresariado no está planteándose la necesidad de que haya un mejor servicio y más barato para sus trabajadores. Milice, ¿qué es lo que debería de ocurrir? Eso es contradictorio. Eso es contradictorio, porque los servicios de salud siguen siendo caros, muy caros, aunque usted tenga el carnet. No importa de quién sea, usted tiene que pagar un costo. Y a veces ese costo es la vida, porque le niegan servicios, le niegan derechos. Pero bueno, ahí está el tema. El paro debería de servir para reflexionar sobre esto que estamos diciendo, ¿verdad? Claro. Y ver cómo buscamos una solución, no un parcho, sino una solución y yo también a más largo plazo. Deseosa de conocer la propuesta que tiene el gobierno en este tema, porque no ha presentado todavía propuesta en el Senado, y bueno, hay una comisión bicameral, de hecho, que la ha estado discutiendo, ha estado haciendo vistas públicas, pero un borrador, viendo hacia dónde quiere el Poder Ejecutivo que se apuntale esa reforma. No y la reforma ahora y la atención población es muy importante, porque se está hablando de discutir artículo por artículo. Exacto. Ese código de la seguridad social, que crea la seguridad social, Milice. Esto es sumamente interesante. Pero yo veo en el gobierno, perdonen ustedes si yo estoy equivocado, pero yo veo mucha incapacidad. No hay liderazgo en el sector salud y de seguridad social. No la hay. No hay liderazgo. No hay, es más, yo creo que hay gente que está desempeñando funciones en ese sector que ni siquiera entiende el problema. Porque vienen del sector privado, Adalberto. Mire, pero eso es muy serio. Y están administrando ahora la cosa pública, y la lógica es totalmente distinta. Muy, pero muy, muy serio. Se está hablando de un pacto social por allá, aislado. Óiganme, esto de la seguridad social los involucra a todos y a todas. Porque inclusive involucra a quienes tienen un seguro subsidiado por el Estado. Claro, pero uno de los pago por el Estado. Bueno, pero esa es la situación, Milice. Más noticias. Así es. Por otro lado, ayer el PLD reaccionó. Qué bravo estaba el secretario general. Haciendo bendito y todo. Está bastante enojado. Dicen que el presidente Abinader tiene que explicar el tema de las compañías de él que están en los llamados paraísos fiscales. Y señalaban algo que yo había advertido aquí también en 1+1, que es que hay 2 empresas que son las que señala esta investigación, los Pandora Papers, que es una investigación de un consorcio internacional de periodistas, que no están en la declaración jurada. Una que se llama Little Cop y otra Padreso. Pero ahí yo nueva vez abro el paréntesis, porque no sé si es que forman parte de uno de los consorcios de las otras que sí están. Ahora, yo le tengo una pregunta de Alberto del PLD. Pero lo que hicieron fue un consorcio. Recuerda, fideicomiso le llamaron. Fideicomiso. ¿Te recuerdas? Sí, claro, claro. Y lo anunciaron antes de cosas. Lo que hay que ver es, porque ahí se supone que están todas las empresas, en la que el presidente Luis Abinader tiene inversiones. Claro. Hay que, mira, el PLD tiene que tener mucho cuidado con hacer también denuncias ligeras, porque se puede desacreditar. No, y no solo denuncias, requerimientos, porque dice un dicho por ahí que el que tiene techo de cristal no puede tirar piedras para arriba, y en esa misma investigación hay señalado dirigentes del PLD, pasados funcionarios. Entonces, sí, y una cosa no quita la otra. Claro, claro. Porque la verdad es que hay más. No, ahora, pero yo lo digo porque ellos están pidiendo que el presidente dé explicaciones. Yo estoy de acuerdo con que el presidente debe de aclarar si es que son parte del consorcio o no. Pero también el PLD tiene que aclarar, porque hay varias personas que pasaron por la administración pública. Y el tema con los paraísos fiscales, señores, no es un tema de ilegalidad, es la discrecionalidad, la opacidad que implican. Hay, de hecho, todo un cuestionamiento a nivel internacional en relación a esto, porque estos son tiempos de transparencia. Sí, así es. Son tiempos de transparencia. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero ahí está ese tema y va a ser debatido. La verdad es que la prensa no le puso mucho caso. Yo no sé. Hay quienes dicen que eso ya está sospechoso. Muy pocos casos le han puesto. Y fíjate que rueda de prensa. Un hombre que es del área de la comunicación, secretario general del PLD, se negó a responder preguntas a los periodistas. No aceptó ningún cuestionado. Eso a mí me llamó la atención. Eso fue declarado. Digo que estaba guapito el hombre, que yo no sé lo que le pasaba. Sí, pero estaba bien guapo. Dijo, aquí está, lo agarramos, lo atrapamos. Bueno,
ahí está ese tema. La policía, Millicent, la policía sigue en la picota. Sí. Ayer la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios divulgó los resultados de una encuesta donde la policía, miren, está en la credibilidad pública, está, miren, en el fondo del abismo. Está ya en el hoyo, ya no puede pasar de ahí. Y es algo muy preocupante. Ojalá que todos estos informes que se han hecho, todos estos estudios que se han realizado, sirvan para que tomemos acciones. Yo oí ayer al presidente de la Comisión para la Reforma Policial hablar, largo y tendido, y él dice que ya ellos han hecho muchísimas recomendaciones, que lo que se trata ahora de que la apliquen, y prometió que para noviembre terminarán su trabajo, un trabajo que estaba previsto por un año, pero dicen que podrían terminar en ese tiempo, así Sí, yo tengo la información porque conversé en estos días con una de las personas que forma parte de este grupo de trabajo y dice que ya eso está a tiro de hit, que uno de los elementos que están esperando es una auditoría que debe hacer la Cámara de Cuentas sobre cómo se han manejado los fondos ahí en la policía. Pero parece que sí, que efectivamente el trabajo el diagnóstico está hecho. Está bastante Y avanzado. el grupo del PNUD que vino aquí, bueno, sí. Fue un diagnóstico. Sí, sí. No, de diagnóstico hay mucho. Hay mucho, y ahora mira esta encuesta. Claro, sí, esa encuesta que señala que el 75% de los empresariados tienen poca o ninguna confianza en la Policía Nacional, y bueno, que lo tengan empresarios grandes, ok, pero cuando tú te vas al interior de esa encuesta te das cuenta que piensan así sobre todo pequeños y medianos empresarios. Eso es lo más desprotegido. Eso es terrible. Lo más desprotegidos y lo más expuestos. Claro, a asaltos, a robos a mano armada. Pero a mí me preocupa mucho también la desmotivación de los policías, porque hay serio. Millicent, yo creo que lo he dicho aquí públicamente, cuando el asesinato del periodista Blas Olivo, sí, tú me contaste. Lo atracaron, lo secuestraron, lo mataron. Yo estuve por un vínculo familiar muy cercano con ellos, con los sobrevivientes de Blas, al frente de las investigaciones, y la policía fue muy condescendiente. Y recuerdo que reclutaron, porque hubo mucha presión, el presidente Danilo Medina ordenó crear un grupo que resolvieran ese caso. Oye, me crearon un equipito dirigido por un coronel de la policía, apellido de Sena, que ese hombre lo sacaron del banco. Y ese caballero diseñó todo un plan. Y a los 4 días ya tenía las pistas, ya sabía lo que había ocurrido. Y le cayó atrás todos los delincuentes. Pero lo que quiero contarte es la pobreza en que vivía ese coronel, un coronel full de la policía, que es activo, o sea, que está muy... la pobreza en que él vive. Y me contaba, lo voy a decir esto, señores, para que sepan que hay gente honesta también, que en una ocasión a él le tocó caerle atrás a unos delincuentes que se iban por Pedernales para Haití, que se habían ubicado, sabían que estaban con vehículos y con mercancías robadas. Y para ir a agarrar a esa gente, hubo que hacerle hacer una colecta, porque no había gasolina, y cogió un vehículo prestado. Óigame cómo opera la policía en la práctica. Entonces este es ese tipo de oficiales, de agentes, de gente seria que hay, que yo no sé si es la mayoría, pero lo hay, están desmotivados. Porque policía aquí es sinónimo de irresponsable, de sinvergüenza, de corrupto, de represivo. La población no tiene el menor respeto por la policía. Vamos a decir siempre que es que la policía no se lo ha ganado. El Estado no ha hecho una policía confiable. Y los agentes y los oficiales de esa institución están pagando el precio, lo que son serios. Sí. ¿Verdad? Porque es verdad que hay mucha gente, bueno, ya lo acabamos de ver, sí, que actúa con una irresponsabilidad increíble. Y eso se traduce a veces en pérdida de vidas, de bienes, en problemas serios para la ciudadanía. Hay que buscar una solución. Porque, óigame, hay países que no tienen ejército, pero no hay ningún país que no tenga una policía. Exactamente. Porque la policía es la entidad civil, porque generalmente es civil, que tiene que velar con el orden público todos los días. Sí, con la protección de los bienes y servicios de la población.
Sí, definitivamente hay que mejorar las condiciones porque tenemos que lograr que ingresar a las filas de la Policía Nacional sea atractivo para nuestros mejores jóvenes. Que no sea, bueno, no que por ninguna otra carrera, entonces voy a coger para la policía. Hay que lograr eso, hay que dignificar esa condición. Mira, yo quiero quedarme en este tema, Adalberto, para compartir con nuestra amable audiencia dos nombres de mujeres que han sido también asesinadas en las últimas 24 horas aquí en República Dominicana. Por un lado, se trata de Mariandy Nosca Polanco. Esta es una adolescente de 15 años que fue asesinada en Santana, Nizao. Todavía no se sabe a ciencias ciertas qué fue lo que pasó. Hasta ahora lo único concreto es que ella perdió la vida y que se trató de un homicidio. Lamentablemente aquí no hemos visto diligencias investigativas tan pronto como lo he visto en otro caso, a propósito de lo de Leslie Oye, Rosado. ¿dónde es ella? De Santana. De Santana, Nizao, negra, pobre. Pero también hay otra imagen de otra chica, Natashi. Natashi fue asesinada el lunes en la mañana, cuando ella se dirigía a su centro de trabajo. Fue atracada en una parada mientras esperaba un transporte público. Le querían quitar el celular, ella parece que forcejeó y le cayeron a puñaladas. Y yo comparto estos casos porque lamentablemente son mujeres pobres, son mujeres negras y la conmoción social nunca se va a comparar a la de otros casos. Ninguna vida es más importante que otra, pero la forma en que reacciona la sociedad te va dando cuenta que hay como una especie de legitimidad o de consenso social en que la vida de unas vale menos que la de otras. Ojalá que estos casos también puedan llamar la atención de las autoridades, Adalberto, porque son casos definitivamente muy lamentables que confirman cómo la inseguridad ciudadana está campeando lamentablemente aquí en el país. Y reflejan además el estado de violencia que predomina en la sociedad dominicana. Yo no sé qué pasa, si es el calor, que lo que, pero cada día como que somos más violentos y reaccionamos de la peor manera frente a los problemas que siempre van a ocurrir, que están ocurriendo, han ocurrido y siempre van a ocurrir. Fíjate que a veces conflictos entre familias, conflictos entre parejas, conflictos en la comunidad, y robos y delincuencia común. Pero todo esto, el desenlace es fatal. Fíjate, aquí hay dos mujeres que se suman a la lista, a la larga lista de víctimas de problemas sociales, porque son problemas sociales, a veces de salud, pues ya los feminicidios se considera como uno de los peores problemas de salud que sufren las mujeres en la República Dominicana. Pero hay esto y lo del tránsito, yo vuelvo a decir, lo de Leslie, fue un conflicto vinculado al tránsito que terminó con la muerte de una mujer joven, enérgica, hermosa, rica, llena de vida, ¿verdad? Y fue asesinada como reacción a un simple problema de tránsito, en el que parece que ella ni siquiera tuvo la culpa. Sí. Eso es, pero así ha pasado y ocurre con muchísima frecuencia. La verdad es que le estamos pidiendo mucho a las autoridades, y yo vuelvo a decir, Millicent, vuelvo a llamar la atención del pueblo dominicano. Aquí se nos impuso una serie de reformas de que comenzaron en el año 1994, con los primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que le abrió las puertas al dominio de los organismos multilaterales en la economía y en la sociedad dominicana. Y han sido los organismos multilaterales los que han estado imponiendo políticas. Todo esto ha dado como resultado el achicamiento del Estado dominicano. Y en el Estado dominicano se ha quedado muy poco de poder económico, intelectual, social, de capacidad para resolver problemas. Y cada día el Estado tiene menos capacidad para resolver problemas. Estamos hablando de una policía, para que mete cuarto para esa policía. Hay que meter dinero. Porque no es verdad que con esos sueldos usted va a reclutar. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. No. La policía necesita profesionales de alto nivel. Y esos profesionales trabajan por dinero. ¿Verdad? Se cotizan en el mercado laboral. Para solo mencionar uno, pero hay que buscar
vehículos, hay que buscar transporte, hay que buscar mejores armas, hay que tener mejores condiciones para los policías, hay que buscarle seguridad social a los policías, que vivan, que no tengan que andar como el coronel que yo te mencioné, que no tenía manera de resolver un problema de salud de sus padres, porque los seguros ya sabemos que no lo resuelven, aquí incluyendo el de la policía, son insuficientes para resolver los problemas. Entonces, necesitamos un Estado que sea un poco más fuerte. Yo no estoy pidiendo un Estado como el de Cuba o el de Rusia. Sí, pero es un Estado social fuerte. En Europa eso es lo que ocurre. Por eso los gobiernos en Europa tienen mucha capacidad para maniobrar. Pero en el propio Estados Unidos, el Estado tiene dinero y la cosa se maneja de otra manera. Y que no renuncie a su capacidad de regular, de ser árbitro y de defender en el medio de conflictos particulares los intereses, señor, y los derechos de la mayoría, eso, porque yo, además de ese achicamiento y de esa falta de recursos, evidencio mucho eso, esta renuncia a usted ser rector, eso no es un concurso de simpatía, usted tiene que tomar decisiones a favor de la mayoría. Vámonos a la pausa. Pero antes yo quisiera decirle a la gente que tengan mucho cuidado, porque siguen aumentando las preocupaciones frente al tema del COVID. Ay, sí. Hay que tener cuidado porque siguen aumentando. Y nosotros no queremos que vuelva la situación que tuvimos en el pasado reciente con esto del COVID. Cuando volvamos, estará aquí con nosotros Altagracia Paulino, quien es nuestra experta en Derecho del Consumidor. Y consumidoras. Volvemos inmediatamente con Altagracita.